buenos días. Damos inicio entonces a la clase del día 27 de octubre del año 2021 del curso de Derecho Familia, Universidad de Antofagasta. Estamos analizando los efectos del divorcio y corresponde el día de hoy, escuche usted, que revisemos los últimos elementos relativos a los efectos del divorcio en consideración a las reglas comunes que se aplica para la separación, nulidad y el mismo divorcio. Sin duda, entonces vamos a tener que estudiar primero, no sé por qué se me desordenó un poco la presentación, vamos a ver las reglas comunes a propósito de la conciliación y la mediación, y después vamos a empezar a analizar la compensación económica. Bien, entonces, en ese sentido, respecto de la conciliación, ya la hemos tocado precedentemente, recordemos que el legislador, por mandato de dar protección a la familia, y específicamente el mandato de dar protección al matrimonio, establece en el artículo 67 al artículo 70 una serie de deberes que tiene el juez de familia, que al momento de ser requerido la separación judicial o el divorcio, tenga que sondear necesariamente las condiciones que permitan eventualmente dar solución a esta crisis matrimonial. Sin duda, en aquellos casos en que la infracción es por culpa, lógicamente ese llamado es meramente una declaración de principio, porque evidentemente las partes ya no querrán llegar a ningún tipo de solución, porque ya se llegó a instancias judiciales, que es la última ratio. Pero, por ejemplo, no es menester que muchas veces los tribunales de familia, en virtud de esta obligación, eventualmente puedan llegar a algún grado de conciliación en el mismo procedimiento, ya sea en que no se ponga término al matrimonio por el divorcio, en el caso que se permita dar solución al conflicto familiar, o también en aquellos casos en que no sea necesario dictar una resolución judicial tipo sentencia, ahorrándose todo el procedimiento, cuando las partes lleguen a un proceso de conciliación. Recuerde que la conciliación también es una de las formas en que se le puede llegar a poner término a un proceso jurisdiccional y tiene el mismo valor que tendría una sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada. ¿Bien? Por tanto, nada obsta, por ejemplo, que en los juicios de separación, divorcio, las partes pudiesen consensuar respecto de, mire, ¿sabe qué? Este va a ser el sistema de régimen patrimonial, estos van a ser los alimentos que se van a vengar y que se van a pagar, este va a ser el tipo de cuidado personal que se va a generar respecto a los hijos, y se puede acordar todo esto de mutuo acuerdo en el mismo procedimiento. Pero sin duda es un mandato que hace el legislador. Más aún, recuerde que en los casos de divorcio, el artículo 67 establece el llamamiento que tiene que hacer el juez a ver la posibilidad, si existe la posibilidad de superar la crisis familiar y recomponer el vínculo matrimonial. Por eso es que la recomendación siempre que les he dicho es que si hay dificultad de comparecencia personal de los demandantes y demandados, es importante que se genere y otorgue un mandato especial que contenga la facultad del artículo 67 de la Ley de Matrimonio Civil para que permita que el profesional absuelva derechamente la pregunta de conciliación que hace el juez, porque la tiene que hacer. Si no está otorgada esa facultad y las partes no están presentes, lo más probable es que se va a tener que suspender la audiencia hasta que comparezca. Y eso va a ir dilatando el mismo procedimiento. ¿Bien? Ese tema ya lo hemos tratado, ya lo hemos referido, por lo tanto no tiene mayor importancia porque ya lo hemos comentado a propósito de la separación judicial incluso, ¿ya? Lo importante es que esto es un llamamiento obligatorio que tiene que hacer el juez siempre, independiente de cuál sea la acción que se haya demandado. Y, lógicamente, la negativa a asistir no conlleva premios. O sea, por ejemplo, recuerda usted que se permite la posibilidad de que si el demandante o el demandado está rebelde a la asistencia a una audiencia, usted puede pedir que sea llevado por medio de la fuerza pública, que es solamente una detención relativa a hacerlo comparecer a un procedimiento, pero no existe ningún otro apremio en el caso de que las partes no quisieran llegar, por ejemplo, a un acuerdo. No existe esa posibilidad. Y, escuche usted, otro tema que creo que también es importante que toquemos someramente es el relativo a la mediación. Porque la Ley de Tribunales de Familia, ya 19.968, en su artículo 103, establece el acto de mediación. ¿Por qué es importante la mediación que la analicemos someramente ahora? Porque para poder acceder a ciertas acciones jurisdiccionales, se requiere de forma obligatoria contar con el proceso de mediación previa. El procedimiento de mediación previa, mire, yo siempre lo he calificado de un procedimiento que es voluntariamente obligatorio.
Usted dirá, pero ¿cómo configura usted esa definición? Es que sabe que, por ejemplo, les quiero poner una situación práctica. Si una persona quisiera demandar, por ejemplo, alimentos, cualquiera fuese su estado, ya sea primeros alimentos, rebaja de alimentos, aumento de alimentos o acciones relativas a cuidado personal, relación directa y regular para con los hijos, disposición que establece el artículo 106 de la Ley de Tribunal de Familia, indica que previo a presentar la acción ante el Tribunal de Familia, usted debe haber pasado por mediación. Por tanto, si usted no ha pedido la mediación previa, no puede lisa y llanamente presentar la acción jurisdiccional. Requiere. Si usted presenta, por ejemplo, una demanda de alimentos, cuidado personal o relación directa y regular sin haber pasado por mediación previa, el tribunal, en virtud del análisis de los requisitos de admisibilidad, va a resolver, previo proveer, acompaña ese certificado de mediación. Por tanto, si no se ha llevado a efecto la mediación, no se puede interponer la acción, lo que obliga a las partes que previo deben pedir la mediación. ¿Ante quién se lleva la mediación? Ante los mediadores que se encuentren inscritos y reconocidos por el ordenamiento jurídico. Para esto, haga referencia al artículo 103 y siguientes de la Ley de Tribunales de Familia, que también usted podrá ver que el mismo artículo 104 establece cuáles son los principios sobre los cuales se debe desarrollar siempre un proceso de mediación. Los mediadores son funcionarios que son abogados, en la mayor parte, también hay otros psicólogos o asistentes sociales, que están inscritos en un registro y están acreditados como mediadores oficiales. Por tanto, las partes necesitan primeramente recurrir al mediador para poder mediar respecto de estas situaciones previo a presentar la demanda. ¿Qué situaciones pueden llegar a acaecer producto de la mediación? Y aquí también creo que es importante no dejar de lado las críticas al sistema de mediación, que muchas veces mira que existe un acuerdo, más no mira la calidad del acuerdo. Y en segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de llegar a impugnar los acuerdos que sean sometidos justamente al mediador. ¿Ya? Eh, Sucede lo siguiente. Imagínense, pongámonos el ejemplo típico de una demanda de alimentos, cuidado personal o relación directa regular. ¿Y por qué digo estas materias? Porque lo que dice relación con la separación de hechos, separación judicial o divorcio, no se requiere de mediación previa, solamente de respecto de las materias que establece el artículo 106 de la Ley de Tribunales de Familia. Así las cosas, vamos a ver que en la hipótesis que le estoy proponiendo, si una persona quisiera que se estableciera judicialmente la obligación alimenticia, tiene que pasar por mediación. Por tanto, tiene que ir a pedir una hora, que se agende una hora con un mediador, y el mediador va a notificar el día y hora donde se va a efectuar la mediación, que generalmente va a ser en su locación o despacho. Y va a notificar a la parte requerida de mediación. ¿Y qué es lo que puede suceder? Puede suceder que, por ejemplo, la parte requirente no concurra el día y hora, y en ese sentido, la mediación se tiene por frustrada. O puede suceder que, llegado el día, concurra la parte requirente, pero no concurra la parte requerida, situación ante la cual el mediador tendrá la mediación por frustrada y emitirá el respectivo certificado de mediación frustrada. O puede que al día del llamamiento de la mediación, ambas partes concurran, pero no lleguen a ningún tipo de acuerdo, el mediador levantará el acta y emitirá nuevamente el respectivo certificado de mediación frustrada. Este certificado de mediación frustrada es el antecedente que se requiere para poder presentar directamente la pretensión o la acción judicial ante tribunales de familia. Por tanto, en ese caso, imagínese si usted tuviese que presentar la demanda de alimentos, aparte del escrito de la demanda, dentro de los documentos que usted acompañe, que son aquellos documentos fundantes de la pretensión, usted deberá acompañar justamente este certificado de mediación frustrada. Pero seamos positivos. ¿Qué pasa si llegada el día de la mediación, las partes efectivamente llegan a un acuerdo? En ese sentido, nuevamente el mediador levanta acta del acuerdo, pero el acuerdo solo tendrá validez y fuerza ejecutoria cuando haya sido aprobada judicialmente. Es obligación entonces del mediador remitir las actas de conciliaciones o mediaciones exitosas para que estas sean aprobadas judicialmente. Y una vez que son aprobadas judicialmente, ya tienen el valor de tal y tendrán fuerza ejecutoria para las partes que lo han suscrito.
De esa forma, entonces, se pone anticipadamente término a un proceso jurisdiccional y se evita muchas veces la larga tramitación que puede significar y el desgaste que puede significar la tramitación de un procedimiento de esta índole. Una situación que también es importante que nosotros tengamos que revisar, y yo creo que es una situación crítica, un segundito, que es una situación crítica que dice relación con que hay que tener mucho cuidado en cómo se instruye a las partes para que asistan a la mediación. He sabido, y hemos sabido normalmente, que en muchos casos el mediador trata de forzar el acuerdo, porque también, en la medida que el mediador tenga mayor nivel de conciliaciones y mediaciones efectuadas con éxito, va a tener una mayor remuneración. Y generalmente esto hace entrever que muchas veces se mira más bien a que existe un acuerdo más que a la calidad del acuerdo. Y también hay otra consecuencia jurídica que no es menos relevante. Si las partes llegan a un acuerdo a la mediación, imagínense, una parte quería que se estableciese, por ejemplo, la obligación alimenticia en 500.000 pesos, porque esa era la necesidad económica del grupo familiar, hijos en este caso, y llegada a la mediación, se sintió forzada a llegar a un acuerdo menor, no se sintió cómodo, y finalmente se llegó a una mediación de 200.000 pesos mensuales. Si las partes suscriben ese acuerdo y después se aprueba judicialmente, por muy disconforme que las partes hayan quedado, carecen de cualquier recurso para poder impugnar aquella decisión, porque ya fue tomada ese acuerdo. Acuérdense, ahí opera casi como opera una transacción, de tal forma que no podrá usted impugnarla. En cambio, si usted eventualmente no está satisfecho con el proceso de mediación, no llega a mediación, demanda, y es el tribunal, en definitiva, el que dice, mire, ¿sabe qué? Se determina la suma de 200.000 pesos mensuales como alimento, usted siempre va a tener la posibilidad de poder impugnar aquella resolución judicial vía, por ejemplo, de recurso de apelación o casación, según sea el vicio o la infracción que se hubiese observado o la disconformidad con la resolución judicial. Cosa que usted no podría hacer si llegó a acuerdo en la mediación y esta ya después fue aprobada judicialmente. Así que siempre tenga usted en vista que cuando se trata de estas materias que tienen esta mediación previa, cuando sean ustedes consultados, ustedes deben orientar a sus representados para que eventualmente no tengan que aceptar algo que no les acomode. Porque, insisto, si ellos aceptan y después se arrepienten de lo que decidieron, carecen de cualquier posibilidad para poder impugnar procesalmente aquel acuerdo, porque ya hubo un mutuo acuerdo de voluntades. Otra cosa distinta, es que ya es una hipótesis completamente diversa, es si usted quiere tratar de privar de eficacia al acto de mediación, por ejemplo, por haber comparecido una fuerza o un error, o con dolo, caso en el cual ya no utilizaría usted un remedio, un recurso jurisdiccional, sino que usted atacaría el fondo de el acuerdo de voluntades, por ejemplo, por un vicio del consentimiento, y usted podría demandar eventualmente la declaración de nulidad del acuerdo porque compareció un vicio de la voluntad, como por ejemplo la fuerza. Pero eso priva de eficacia jurídica al instrumento, al acto en sí, pero no lo ataca por vía jurisdiccional o no es una forma de impugnarla procesalmente. Entonces, tengan siempre en consideración esto. Ustedes deben instruir a sus representados que no tienen obligación alguna de llegar a acuerdos en la mediación, pero sí se requiere que el mediador emita el certificado de mediación frustrada cuando ésta no sea acordada, para que así la parte quede habilitada para poder presentar la acción ante el respectivo tribunal de familia. ¿Ya? Entonces, tenga esto en consideración, que creo que es muy importante que usted lo tenga en vista a la hora de que el día de mañana usted pueda recomendarle esta situación a sus clientes. Y por favor, piense usted lo siguiente, si es lógico, si le llega una mediación a un mediador, a él le interesa que se llegue a esa mediación, porque claro, lógicamente, si llega una mediación, después él informa que la mediación fue exitosa, mayor asignación de recursos. En cambio, si las mediaciones son siempre frustradas, no va a tener el mismo mérito para él, económico. Bien, eso antes de pasar a la compensación económica. Francisca, creo que usted me había pedido la palabra, excuse usted. Ahora sí. Mi consulta era respecto al límite en la cantidad de mediaciones que se pueden hacer. O sea, No existe. me explico, se Sí, hace por una favor. mediación y luego se puede volver a hacer una mediación para modificar lo pactado. Siempre y cuando, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando también hayan cambiado las circunstancias que motivaron la primera mediación. Y es muy buena su pregunta, porque
la quiero enfocar con el siguiente ejemplo. Ya, imaginémonos entonces que las partes quisieron llegar, quería demandar alimentos, y para demandar alimentos requería, como usted bien sabe, de esta mediación previa. Llegó a la mediación, y sabe que efectivamente llegaron a una mediación que le era conveniente. No fueron los 500.000 pesos, pero sí eventualmente fueron, póngase usted, 350.000 pesos más otras prestaciones. ¿Ya? Y esta se aprobó judicialmente. Hasta ahí, súper bien, la parte quedó conforme con el acuerdo, la otra parte también quedó conforme, el mediador también quedó conforme. Nada obsta que incluso después de que haya sido aprobada judicialmente, si las condiciones domésticas cambiasen para las partes, esta parte que sintió que o objetivamente puede acreditar el cambio de las circunstancias domésticas, puede pedir perfectamente otra mediación. ¿Y en qué caso? Por ejemplo, imagínense que la parte que estaba obligada a pagar alimentos en la suma de 350.000 pesos mensuales queda sin trabajo. El día 10 de octubre suscriben el acuerdo. Se aprueba judicialmente el día 12 de octubre. Y luego, el día 15 de octubre, queda sin trabajo. Lo despiden. Bueno, esta persona también podría decir, oiga, pero si ya no tengo trabajo, posiblemente no voy a tener recursos para pagar la pensión de alimentos en el monto que incluso yo mismo acordé. Lógicamente, si no hay acuerdo entre las partes de poder rebajar los alimentos, que también se podría hacer, y que también debe ser aprobado judicialmente, sí, pero si no hay acuerdo, él tendrá que demandar. ¿Y demandar qué cosa? La rebaja de alimentos. De esta forma, entonces, para poder él presentar la demanda de rebaja de alimentos, también requiere entonces de hacer una mediación previa, aun cuando entre las mismas partes hayamos tenido una mediación anterior. Lo que importa es que hayan cambiado las circunstancias, y las circunstancias que sean objetivas. O sea, yo no puedo decir, mire, ¿sabe qué? Voy a ir donde el mediador, y usted puede ir cuantas veces quiera el mediador, ojo, porque hay cierto tramo de mediaciones que son pagadas y otros que son gratuitos. ¿Ya? Entonces, no existe ningún límite de mediaciones que usted pueda pedir. Incluso, aun cuando se haya llegado a una mediación efectiva, usted puede volver a pedir que se modifique el contenido de lo mediado siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias iniciales que motivaron el acuerdo. No hay límite en ese sentido. Pero, profesor, o sea, necesariamente tienen que haber cambiado de manera notoria las circunstancias. Por ejemplo, si una pareja por primera vez va a una mediación, se fijan 500.000 pesos, pero la mujer, en este caso, que tiene, está con el niño en este caso, se da cuenta de que no le alcanza el monto que ella fijó. Entonces quiere volver a ir a mediación porque en los hechos se dio cuenta que no le alcanzaba, pero no hubo una Exacto. modificación en las condiciones. Ya. Y en ese caso, ojo, en el caso que usted propone, ¿qué es lo que podría pasar? En este caso, esta madre pide nuevamente una mediación, pero como usted sabe, la comparecencia voluntaria, el padre puede asistir o no puede asistir. No es forzoso que él asista. Por tanto, si el padre no quiere asistir a la mediación, no va. Y el mediador tendrá que emitir el certificado de mediación frustrada. Y en ese caso, ¿qué es lo que podría hacer eventualmente la madre? La madre podría decir, mire, ¿sabe qué? Voy a presentar entonces una demanda de aumento de alimentos. Y en el juicio tendrá que probar por qué ahora, pese a haber tenido tan poco tiempo desde que se acordó un monto de alimentos, hoy día ya no le parece acomodaticio. Ojo, ojo, y este caso es bastante común. Y generalmente las causas no tienen un buen resultado cuando no han habido circunstancias fácticas y objetivas que efectivamente denoten de que efectivamente la parte no alcanza a suplir todas las necesidades económicas del alimentario. Porque, oiga, teoría de los actos propios. Oiga, pero si usted, persona adulta, capaz, de mutuo acuerdo, llegó a un acuerdo el día X, pero el día de mañana se arrepiente porque usted cree que ya no le alcanza, usted va a tener que entonces que acreditar que no le alcanza. No puede forzar a la otra parte de la mediación, porque la mediación es para que usted quede habilitada para el día de mañana poder accionar jurisdiccionalmente. Pensemos en una teoría del caso que puede ser interesante. Supongamos esa situación. Las partes de mutuo acuerdo llegan al mediador por primera vez, llegan a un acuerdo, se fijan los 500.000 pesos, y ahí el mediador levanta un acta. Oiga, las partes libre y voluntariamente llegan a este acuerdo de alimentos. Y plasma esa acta y establece por qué se llegaron a ese monto. Se explicita, se detalla.
Va para la casa la madre y dice, se arrepiente, no, es que no me va a alcanzar. No, no, no. Entonces yo voy a pedir otra mediación. La puede pedir, no tiene ningún inconveniente. Pero ojo, ya dijimos, la otra parte voluntariamente puede ir. Si va, puede decir, oye, ¿sabe qué? Si recién llegamos a un acuerdo, yo no quiero llegar a ningún otro acuerdo. Listo, mediación frustrada. O puede ir la parte de decir, ¿sabe qué? Ya, incrementémoslo. Otra mediación, que es sin efecto la anterior, y se fija en el nuevo monto. Eso es voluntario. Pero también puede pasar que la otra parte diga, ¿sabe qué? Yo no pienso volver a ir a la mediación porque acabamos de ir recién. Y este ya está aprobado judicialmente. Va, pide la mediación, el padre no va, el mediador puede emitir certificado de mediación frustrada y ahora la parte quedará habilitada para decir, bueno, entonces, si ahora con lo que se estableció recientemente no me alcanza, yo puedo demandar ahora un aumento de alimentos. Pero tendrá que justificar y probar, efectivamente, el cambio de las circunstancias domésticas y probar fácticamente. Oiga, pero si el día 10 de octubre usted suscribió este acuerdo voluntariamente y después usted se arrepintió y dice que no le alcanza, bueno, usted entonces pruebe eso en el juicio. Y la otra parte tiene, yo creo que lamentablemente, mayores posibilidades de ganancia si es que la otra parte no logra probar sus aceptos. Pero para no distraernos de la pregunta, las partes pueden pedir cuántas mediaciones quieran, porque recordemos, la asistencia es voluntaria a la mediación. Es obligatoria para poder presentar la demanda, pero las partes pueden incluso ni siquiera ir. Solamente un pequeño nota al pie, una fe de rata, que durante el proceso de crisis sanitaria, actualmente por un auto acordado dictado por la Corte Suprema, se encuentra suspendida la obligación de mediación previa. Por tanto, las partes hoy día están habilitadas de forma expresa y directamente para poder presentar las acciones al tribunal sin presentar este documento hasta que se termine el estado de crisis sanitaria. Bien, Francisca, no sé si con eso respondo de mejor forma a su pregunta. Sí, gracias. Bien, doña Carolina, usted también tiene la mano levantada. Adelante, buenos días. Buenos días, profesor. Sí, en la práctica, porcentualmente, ¿qué es lo que más ocurre? ¿Que se llegue a un acuerdo en la mediación o que se frustre la mediación? Generalmente que se frustre la mediación. Que se Sí. frustren, ya. Ya, Y profesor, sabe muchas gracias. que y generalmente se frustra la mediación no porque no lleguen a acuerdo, sino que porque las partes no van. Y es usual, pues como es voluntaria, si no es obligatoria. Y por eso que yo digo que es un proceso voluntariamente obligatorio. Es voluntario en cuanto a la asistencia. No puedo ser forzado, no puedo ser combinado a ir ante un mediador para llegar a un acuerdo que no quiero llegar. Si voy voluntariamente, voy, incluso tampoco tengo la obligación de llegar a un acuerdo. Pero también puedo llegar a un acuerdo. Porcentualmente, doña Carolina, efectivamente, los procesos de mediación siempre son frustrados por la incomparecencia de los requirentes. Y ojo, también pasa a veces que solamente para cumplir el trámite las partes piden la mediación y ninguno de estos va y después dicen, oye, ¿sabe qué? Ese día no pude ir y quiero que se hagan llamados. Pero también existe la posibilidad incluso de que si una parte no puede ir, se puede reagendar la fecha hasta que concurre, pero esto por voluntad de las partes, no puede ser forzado ni obligatorio. ¿Bien? Eso. Atención entonces también con las normas actuales sanitarias respecto de la posibilidad de, en este instante, de excepcionarse de presentar este certificado de mediación frustrada. Cuando volvamos al estado de normalidad sanitaria, nuevamente quedará sin efecto este autoacordado y las partes que deseen presentar este tipo de acciones necesariamente deberán presentar sus certificados, o sea, tendrán que ir a mediación previa. Y eso a veces puede llegar a entorpecer el desarrollo de un ejercicio, de una acción, porque dependiendo de dónde usted vaya a la mediación, a veces no hay cupos tan inmediatos. No es que usted le pueda decir, ¿sabe? Yo quiero una mediación porque quiero demandar alimentos y quisiera ver si nos podemos reunir mañana. Muchas veces son semanas como 15 días. Entonces, de eso también usted lo tiene que tener en consideración, pero sobre todo lo que importa es que si por primera vez alguien le va a hacer la consulta a usted que quiere demandar alimento, cuidado personal o relación directa regular, estas materias tienen que pasar necesariamente primero por mediación. Y yo le insisto, la parte que asiste, cualquiera no tiene por qué estar obligada a llegar a un acuerdo. Creo que muchas veces es mejor que los acuerdos y las situaciones sean revisadas en el tribunal, porque podemos contar con prueba que es idónea, que aquella que eventualmente las partes incluso quisieran ocultar en un proceso de mediación para obtener un provecho más ventajoso. Bien, entonces, eso para que usted también lo tenga en consideración.
Cualquier duda o consulta, por favor, quedo encantado de poder resolverlas. Ahora sí, pasamos a el otro efecto, que es el caso de la compensación económica, producto del divorcio, la nulidad del matrimonio, y también que la compensación económica procede respecto de la terminación del acuerdo de unión civil y también en el caso en que se haya declarado nulo el acuerdo de unión civil, para que usted se vaya actualizando de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la ley 20.830. ¿Bien? Comencemos entonces para saber en qué consiste esta compensación económica y cuáles son los fundamentos de su establecimiento. Podemos decir lo siguiente. A ver, yo creo que uno de los elementos novedosos que se introdujeron con la dictación de la Ley de Matrimonio Civil del año 2004 fue a través de la gran preocupación que expresaron los legisladores chilenos por la precaria situación económica en la que quedaría el cónyuge más débil, producto de una ruptura matrimonial. Y sin duda que esta debilidad estaría más bien representada por el escaso poder de negociación de uno de los cónyuges, generalmente el más débil, al momento de regular las relaciones mutuas entre los cónyuges al término del matrimonio. Por ejemplo, los alimentos, materias relacionadas con el régimen patrimonial del matrimonio y también materias relacionadas con los hijos, el cuidado personal, alimentos, régimen comunicacional. Por tanto, la discusión que se planteó en aquel entonces en el sentido de establecer que el divorcio genera serias dificultades económicas para los cónyuges y que uno de ellos, normalmente la mujer, queda en una situación de desventaja y en algunos casos de precariedad económica, producto principalmente de haber postergado su situación personal, laboral o profesional en pro del beneficio familiar, determinado sin duda por la dedicación al cuidado de los hijos o del hogar común. Ahora, en derecho comparado también tenemos normas muy parecidas. De hecho, pensemos que toda esta reforma matrimonial deviene del derecho civil familiar español. Y, de cierta forma, vamos a ver que esta compensación económica no es más ni menos que un conjunto de prestaciones que generalmente consisten en una suma de dinero que tiene derecho a percibir el cónyuge más débil a propósito del divorcio o la nulidad del matrimonio o la terminación o nulidad del acuerdo de unión civil, y está destinada con el objeto de proporcionarle una asistencia o resarcimiento pecuniario por motivo de haberse dedicado a las labores del hogar o la crianza, sea en instancia judicial o de mutuo acuerdo, la que debe constar en una escritura pública o en acta de avenimiento. Algunos han pensado incluso que, en cuanto a su naturaleza jurídica, estaríamos frente a una suerte de indemnización de perjuicios que debe pagar uno de los cónyuges al otro con el objeto de restablecer, al término del matrimonio o por nulidad del mismo, el equilibrio de las condiciones pecuniarias de la vida. Y eso es algo que podemos discutir a propósito del concepto de menoscabo económico, texto que también usted encuentra en Moodle del profesor Álvaro Vidal y que es importante que lean porque es materia del curso, ¿ya? Sin duda, más allá de ir pensando que se ha discutido muchísimo respecto de cuál es la naturaleza jurídica de esta institución, se pueden plantear que básicamente se ha planteado que estaríamos frente a una suerte de un derecho a alimentos o que tiene un carácter indemnizatorio o que tiene un carácter sui generis y ecléctico. ¿Por qué es importante esta discusión? Y solamente para efectos prácticos, porque la misma ley de matrimonio civil establece que respecto del pago de la compensación económica y el pago de las cuotas de la compensación económica que se puede llegar a fijar, estas tendrán y se mirarán como alimentos. Es decir, que frente al incumplimiento del pago de una compensación económica, no solamente podríamos utilizar el estatuto jurídico común del cumplimiento de las obligaciones que establece el Código Civil, sino que al otorgarle un carácter alimenticio, nos está diciendo el legislador que nosotros podemos hacer uso del estatuto jurídico del cumplimiento del derecho de alimentos que establece el Código Civil y también la ley 14.908 que establece la ley de abandono de hogar y pago de pensiones de alimentos, que establece un catálogo de sanciones que es mucho más diferenciado. Por ejemplo, usted bien sabe que frente al incumplimiento de una obligación patrimonial en otro sistema jurídico, usted no puede pedir que alguien sea privado de libertad. Acuérdese usted también que el mismo Pacto de San José de Costa Rica establece que se prohíbe la prisión por deuda. Pero en el caso de que se deba una pensión de alimentos, que se haya notificado la deuda alimenticia y no haya sido objetado dentro del plazo que establece el legislador,
la parte puede quedar habilitada para pedir la aplicación de las sanciones que establece la misma ley 14.908 y que va entre, por ejemplo, ya la retención de la licencia de conducir, retención de impuestos, pero también no podemos desmerecer que se puede requerir incluso el arresto de una persona. Arresto nocturno por 15 días, renovable por 15 días más, ante el caso en el cual, si se incumplen nuevamente esos 15 días, ya pasa a ser un arresto continuo por 30 días. Y ahí, ¿para qué combinar a la persona que pague su deuda alimenticia? Cosa que es impensable respecto del cumplimiento de las obligaciones meramente patrimoniales. Esa entonces es una situación que no deja de tener importancia a propósito de la aplicabilidad de un estatuto jurídico en relación a la naturaleza jurídica que tendría el pago de la compensación económica. Pero ojo, no confundamos, la compensación económica no es un derecho de alimentos. ¿Ya? No es un derecho de alimentos. Solamente respecto del pago se mirarán como alimentos para pedir su cumplimiento forzado. Pero algunos han dicho, bueno, entonces, ¿qué tipo de acciones, qué naturaleza jurídica tiene? ¿Es una indemnización de perjuicios? Pero ojo, aquí no tiene por misión compensar el daño emergente, el lucro cesante. Acá lo que se debe compensar, no indemnizar, es compensar el menoscabo económico que se produzca producto de esta dedicación al hogar y al cuidado de los hijos, no habiendo podido trabajar o habiéndolo hecho de la menor medida de lo que quería y podía hacerlo en pos del sacrificio familiar, cualquiera. Por tanto, recordemos, esta es una institución que opera para el cónyuge más débil. Podrá ser la mujer, pero también puede ser el marido. He tenido causas de los dos tipos. En causas en las cuales el marido ha demandado una compensación económica a su mujer y se ha otorgado, y quizás por el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, que estamos avanzando en pos de la igualdad de derechos en todo ese sentido, que mayormente siempre es la mujer la que pide esta compensación económica, atendido los sacrificios que se generan producto muchas veces de la maternidad. Situación que usted también puede analizar en la sentencia que dejamos en la última sesión. ¿Bien? Doña Camila, antes de continuar, adelante. Muy buenos días, profesor. Una consulta en el texto, si no me equivoco, número 11, se hacía comentario de que no se recomendaba, no se prefería debido a tratados internacionales que se solicitase prisión por el incumplimiento del pago de la compensación, pero debido a la naturaleza híbrida de tratárselo como alimento, se permite o se obvia por así decirlo, esta acotación sobre los tratados, la prisión sobre la deuda en crédito, porque en este caso, si no ocupásemos la naturaleza de alimentos, quedaría como, no me equivoco, un crédito quirografario. No estoy segura del término. Acuérdese que el crédito quirografario es aquel que se relaciona al crédito. Cuando usted estudió prelación de crédito en obligaciones, tendría que haber visto los créditos de quinta categoría, Sí. que son los últimos que se pagan, si es que queda algo. Lógicamente, acuérdese que el derecho general de prenda establece que uno puede hacerse pago con todos los bienes presentes y futuros del deudor. Ya, pero recordemos que no existe prisión por deuda, salvo el tema de los alimentos, que sí se permite por expresa estipulación. Ahora, lo que está diciendo el legislador es que, mire, usted tiene este abanico de posibilidades de hacer exigible la obligación de alimentos, ergo también la compensación económica. Y podemos plantear algunas cuestiones que han pasado también. A ver, respecto de si se aplica esto, totalmente. Y usualmente se aplica. Porque, ojo, no es una prisión por deuda, es la prisión por el incumplimiento de una obligación que es no solamente legal, sino que también es moral y que tiene por objeto otorgar la subsistencia de la persona, en el caso de los alimentos, y poder suplir las necesidades económicas producto del quiebre matrimonial o la declaración de nulidad del matrimonio. O sea, se pone término al estatuto protector que origina el matrimonio y también desde un punto de vista económico. Entonces, imagínense, se fija una cuota, un pago de una compensación económica y esta compensación económica se fija en cuotas. Cuotas que no están siendo pagadas por el deudor. La parte entonces puede decir, oiga, yo tengo todas estas modalidades de pedir cumplimiento. Cumplimiento forzado de la obligación de dar. Ya, no tiene bienes donde embargarle. Bueno, pasemos entonces a otra. ¿Nos queda alguna otra posibilidad? Embarguémosle. No tiene bienes que embargar. Entonces, a ver,
apliquémosle el estatuto jurídico de los alimentos, hasta que pague, para que lo forcemos a pagar, arresto. Bueno, la ley habilita para que la parte pueda pedir arresto, y los tribunales de familia así lo decretan. Otra cosa es que se ha discutido a nivel jurisprudencial en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, es que una vez, y aquí hay criterios disímiles en muchas cortes, incluso dependerá mucho del tipo de gravamen, de cuál será el atentado económico que se genera por el no pago. Por ejemplo, si no se ha pagado solamente una cuota, generalmente el mismo tribunal de familia va a decir, oiga, ¿sabe qué? No vamos a aplicar el arresto por el no pago de una sola cuota de la compensación económica. Tiene que ser un incumplimiento contumaz y que tiene que causar un agravio directamente. Ahora, en cuando no podemos desconocer que el solo incumplimiento ya constituye un agravio, pero un agravio que no va en mérito de la entidad de la sanción que quiera ser aplicada. Ojo, ahí hay un tema también de equidad en cuanto a la aplicación de la sanción. Pero imagínense que ya nos han pagado 5 o 10 cuotas de compensación económica, que todas suman directamente más de 5 o 10 millones de pesos, dependiendo del caso. En ese caso, la parte perfectamente puede pedir que se decrete el arresto y el arraigo de la persona deudora hasta para compelirla a pagar. ¿Y qué ha sucedido muchas veces? Cuando se ha dictado una orden de arresto en ese sentido, la parte agraviada ha interpuesto un recurso de amparo. Recurso de amparo fundado justamente en que en Chile no existe prisión por deuda. Recurso de amparo que generalmente falla, por cuanto las Cortes entienden que ahí no se está aplicando una prisión por deuda, sino se está aplicando, y no es por cualquier deuda, sino que es por el incumplimiento de una obligación legal y moral que es de carácter alimenticia, que también tiñe la compensación económica. Camila, no sé si con eso queda un poco más claro. Sí, profesor, la verdad es que había entendido como usted lo había explicado, pero necesitaba la ratificación de la materia estudiada. Gracias. Muy amable. Bien, entonces, no deja de ser relevante la discusión a propósito de la naturaleza jurídica de la misma institución. Vamos a ver después que el artículo 61 al 66 establece los requisitos para que proceda esta compensación económica. Y ojo con lo que voy a decir. No opera de pleno derecho por el solo hecho de haberse decretado un divorcio o la nulidad, o haber terminado el acuerdo de unión civil, o haberse anulado el acuerdo de unión civil. ¿Ya? Hay que probar ciertos elementos que vamos a ver sin duda, y el juez va a tener que ponderar algunos criterios que establece la ley a la hora de determinar cuál sería, si primero que nada, si ha lugar el derecho a compensación, luego fijar el quantum del mismo, si es que las partes no lo han acordado previamente. Recuerda usted que en un juicio de divorcio de mutuo acuerdo, las partes, al presentar este acuerdo completo y suficiente, tienen que resolver todas las materias entre ellos. Entre esta materia estará justamente si existe o no, si se da lugar o no a la existencia de la compensación económica. Y si las partes de mutuo acuerdo establecen que sí, tendrán que fijar un monto, necesariamente. Porque si no, el acuerdo no sería completo y suficiente. Pero también pueden llegar a ese mismo acuerdo en un juicio de divorcio unilateral. También pueden llegar a ese acuerdo, pero ahí en estrados. Si no llegan a acuerdo, lógicamente ahí será el juez el que fijará la procedencia, monto y cuantía y forma de pago de esta compensación económica. Otra situación es que antes de entrar a revisar los requisitos, recordemos que en el caso en que se hubiese dado lugar un divorcio por culpa, el juez puede o denegar la compensación económica, aun cuando se hayan cumplido los requisitos de la misma, o disminuir su quantum prudencialmente en contra de aquel que hubiese cometido la infracción. Ya he dicho que respecto al monto y la forma, si la pueden perfectamente acordar los cónyuges de mutuo acuerdo, pero si no hay acuerdo, la determina el juez. Y, es más, la forma de pago usualmente será por medio de una suma de dinero o la constitución de un derecho de usufructo o uso o habitación, o incluso fijar el pago de cuotas. Y siempre tendrá que fijarse la seguridad respecto del cumplimiento del pago de una compensación económica efectuada en cuotas. Ya hemos dicho que entonces, ¿cómo surgió esta compensación económica ante la necesidad de mejorar la precaria situación en que pudiesen quedar algunos de los cónyuges? Y más allá, insisto, sin perjuicio de ello, la naturaleza jurídica de la prestación es uno de los temas que yo diría que son más discutidos por la doctrina en casi todos los países en que se establece este tipo de obligación.
en cuanto a si efectivamente estamos frente a una obligación alimenticia o una suerte de indemnización. Pero en Chile no ha estado exento, y usted puede ver que existen muchos tratados de compensación económica, hay mucha discusión y análisis jurisprudencial de la compensación económica, porque en cuanto al establecimiento de este derecho acá en Chile, se ha generado una serie de discusiones, no solo respecto a sus aspectos dogmáticos, sino como podrían ser, por ejemplo, sus fundamentos, su naturaleza jurídica, sino también se ha discutido bastante sobre su requisito de procedencia, los criterios para determinar su cuantía, las formas de determinación del derecho, las formas de pago, los apremios aplicables y en el supuesto del incumplimiento, en el caso de el pago de las cuotas que se hubiese fijado por parte del juez. Entonces, de esa forma, me permito quizás sugerir que el tema se podría reducir a dos grandes dimensiones, o dos grandes visiones del derecho a compensación económica, que tiene por una parte la doctrina y la jurisprudencia nacional. La primera dimensión considera esta prestación con un marcado carácter asistencial, apoyada en el principio de protección al cónyuge más débil, que incorpora, como usted bien sabe, el artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil, y que pretende hacer subsistir el deber de socorro más allá de la disolución del vínculo conyugal, generando una prestación similar a una pensión de alimentos por un tiempo determinado o incluso con un carácter de una renta vitalicia. De igual modo, puesto que lo central es la protección del cónyuge más débil, no se permite la renuncia. Los requisitos de procedencia se interpretan de manera tan amplia que casi podríamos decir que el derecho se puede establecer en todos los casos de divorcio o de nulidad, y lo propio ocurre con los criterios para determinar la cuantía, las formas de pago y la oportunidad para solicitar este derecho en juicio. Bien, que en ese sentido quiero hacer una nota especial un poco más adelante en cuál es la oportunidad para demandar una compensación económica. Porque hay una diferencia esencial entre la compensación económica que procede respecto del matrimonio con la compensación económica que procede respecto del acuerdo de unión civil. Pero bueno, esa es la primera visión. Y una segunda visión que considera el derecho solo como una consecuencia o efecto de carácter patrimonial de la terminación del matrimonio con exigencias estrictas en cuanto a la concurrencia copulativa de los requisitos de procedencia, permitiendo incluso una renuncia tácita de esta compensación o la aplicación restrictiva de la oportunidad para solicitar el derecho en juicio, la diferenciación de las formas de pago y, por último, la improcedencia de la aplicación de los apremios personales en los casos de incumplimiento. Por tanto, vemos que lo cierto es que la protección establecida por la propia ley de matrimonio civil a favor del cónyuge más débil se materializa principalmente a través de la compensación económica, una herramienta de protección de la familia matrimonial, que busca justamente reparar el menoscabo sufrido durante el matrimonio. Y así vemos que la regulación que hemos tenido respecto a la compensación económica en cuanto a los requisitos de procedencia, que lo establece la ley de matrimonio civil, también vamos a encontrar también otra normativa tingente que hace referencia a la compensación económica, por ejemplo, en cuanto a la forma de pago. La misma ley 20.255, que hace referencia a la reforma previsional, en su artículo 181, permite que la compensación económica sea pagada en parte por la transferencia de hasta el 50% de los fondos de capitalización individual que tenga una persona en su OGP a la otra. Ahora, sin duda, esto también ha generado una suerte de incomodidad, porque generalmente una parte que demanda el pago de una compensación económica querrá que el pago se haga en dinero en efectivo para poder usarlo, para poder directamente utilizarlo, para suplir sus necesidades económicas producto de la pérdida del estatuto jurídico, protector y económico del matrimonio. Oiga, si no perdamos de vista eso. Si cuando se celebra un matrimonio, más allá de los afectos que existan o no existan, también hay un compromiso de una comunidad, un proyecto de vida que también tiene injerencias desde un punto de vista económico. Y es por eso que hay una serie de estudios que establece que, atendido las crisis familiares, alimentos, cuidado personal, relación directa regular, divorcio, nulidad y sobre todo la compensación económica, generan un empobrecimiento patrimonial de las personas afectas a estas situaciones de crisis matrimonial. Entonces, no hay que dejar de considerar que si alguien demanda una compensación económica, en principio va a querer que se paguen en efectivo o que se establezcan el pago en una especie. Pero si no hay bienes para poder subvenir el pago directamente, la única forma va a ser por medio del traspaso de los fondos de la AFP de uno a otro. ¿Y cuál es el problema? Usted bien sabe, más allá de los cuestionamientos, que esos recursos no se pueden utilizar de forma libre y espontánea, no se pueden usar de forma libre. Solamente usted tendrá derecho a ellos cuando se jubile y que incrementará la base a través de la cual se va a determinar cuál va a ser su
su jubilación, dependiendo del sistema de jubilación que se coja la persona, pero no ve ese dinero en efectivo. Y eso ha sido también una crítica, pero es una herramienta que permite directamente compensar justamente uno de los criterios de ponderación del quantum de la compensación económica. Usted, bueno, quizás ni siquiera leyó la sentencia, pero en la misma sentencia, si a alguno de ustedes le interesa, aparecía cómo se determinó la cuantía de la compensación económica demandada, justamente en atención al mérito del menoscabo patrimonial previsional generado, en ese caso, de la persona demandante de la compensación económica. Pero aún así, se rebajó el monto por la causal de culpa. Entonces, visto así las cosas, existen diversas normativas que permiten que las personas puedan derechamente pedir distintas formas de cumplimiento de pago de la compensación económica. Ya dijimos uno, a propósito de la regulación jurídica esta, la reforma previsional de la ley en comento, o también que el pago de la compensación económica se puede solicitar a través de la retención del pago de impuestos, o la utilización de todas las sanciones que establece la ley 14.908, que se hace análoga al caso del pago de los alimentos. Y sin duda, también al momento y la oportunidad en que se puede llegar a demandar la compensación económica, de acuerdo a lo que ordena la ley del Tribunal de Familia, en los artículos 55 y siguientes de la propia ley. Bien, esto es lo mismo que ya les he explicado, que son las normas transcritas que permiten directamente la transferencia del monto decretado como compensación económica, que nunca podrá acceder al 50% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual. Pero bueno, esto es una última ratio para obtener el pago de la misma, cuando no hay otra posibilidad de pago. Lo mismo entonces respecto de la retención de impuestos, y aquí vamos a llegar a algo que me interesa mucho. Previo a los fundamentos, creo que también es importante que recordemos en qué oportunidad se puede llegar a demandar una compensación económica. Supongamos un caso normal. Una persona demanda un divorcio unilateral. Ya, pongamos el siguiente ejemplo que es bastante típico. Varón demanda divorcio, marido demanda divorcio unilateral porque han vivido separados por más de 3 años de cese de convivencia. Luego de esto, entonces, la parte, al contestar la demanda, dirá, bueno, sí, efectivamente, no hay posibilidad del lugar a negar el cumplimiento de los requisitos en este sentido, pero yo voy a demandar una compensación económica. La oportunidad para demandar y para reconvenir, para contestar la demanda en materia de familia y para reconvenir, se encuentra regulado en el artículo 58 de la Ley de Tribunales de Familia. No la Ley de Tribunales de Matrimonio Civil. ¿Bien? ¿Qué dice esta norma? Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio práctico para que no equivoquen, porque usualmente, y créame que me parece que es en extremo irresponsable, que hay muchos colegas que hoy día no saben contar plazo. No saben contar plazo. ¿Bien? Y es lamentable, porque con esto precarizan los derechos de sus clientes. ¿Por qué? Por ser responsables y no saber contar plazo. ¿Bien? ¿Cuándo se debe contestar entonces la demanda en sede de familia? Artículo 58. La contestación de la demanda y la demanda reconvencional, que en este caso podría ser una demanda de compensación económica, el demandado deberá contestar la demanda por escrito con al menos 5 días de anticipación a la fecha de la realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, deberá hacerlo de la misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior, y deducida la reconvención, el tribunal conferirá traslado al actor, quien podrá contestarla por escrito o oralmente en la audiencia preparatoria. Nada obsta a que, pongámonos otro ejemplo, la mujer demanda divorcio unilateral, en lo principal demanda divorcio unilateral, otro sí, demanda compensación económica. ¿Es oportuno? No hay ningún inconveniente. Pero ojo, si alguien demanda el divorcio a la otra persona contesta y quisiera demandar también la compensación económica, tiene que hacerlo dentro del plazo que establece el artículo 58, con 5 días de antelación a la celebración de la audiencia preparatoria. Bien, hagamos un pequeño ejercicio. Le pido que por favor tengan todos un calendario a mano. Más allá de esto, por favor, yo siempre me río mucho, me es útil. Este es mi calendario, bien sureño, bien grande, ¿no es cierto? No sé si lo puede ver, ¿no es cierto? A mí siempre me da risa este calendario, pero es tan típico que en muchos de los hogares chilenos usted lo puede encontrar. Supongamos entonces que
nosotros tenemos una audiencia fijada para el día 29 de octubre, viernes 29 de octubre. Por tanto, la pregunta es, ¿cuándo vencería el plazo para yo poder contestar la demanda y demandar reconvencionalmente? ¿Qué es lo que dice el artículo 58? Con 5 días de antelación. Por tanto, tenemos que contar 5 días hacia atrás. ¿Cuándo es el día de la audiencia? El 29. Contemos hacia atrás entonces. 28, jueves. 27, miércoles. 26, martes. Lunes, 25. Y sábado, 23. Por tanto, el último día que usted tenía para poder contestar la demanda era el día viernes 22. Porque si usted ya lo hace el día 23, está dentro de los 5 días antes de la audiencia, no antes de. La norma habla de 5 días de antelación, días que son completos. Por tanto, gran error cometen los abogados y abogadas que contestan dentro del 5.º día. Por tanto, el tribunal usualmente, y esto es usual, y esto es un desconocimiento supino del derecho, abogados y abogadas que no saben contar los plazos. Hace muy pocos días me conocí un caso así, en cuanto que efectivamente contaban 5 días. Porque claro, dirán, mira, entonces el día sábado es el último día. Tenemos el 23, día hábil, 25, 26, 27, 28 y el 29 es el día. No, el 29. Para atrás hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5. El día antes es el día 22. Tenía plazo hasta el día 22. Si ya contesta el día 23, día sábado, está extemporánea la demanda. ¿Y qué implica eso? Que la contestación es extemporánea y la compensación económica no habría hecho uso del derecho por extemporáneo, precarizando justamente la protección que otorga esta institución y por no saber contar el plazo. Les pido que por favor tengan atención a esto y siempre cuenten bien y sobre todo nunca contesten sobre la hora en este tipo de procedimientos, ¿ya? Excuse si soy tan enfático, pero este es un error y horror bastante común que me ha tocado revisar en muchos procedimientos, en muchos juicios incluso, fíjese. Un juicio que fue muy interesante, me tocó llevar en Santiago hace un par de años atrás, en que efectivamente la parte demandó, yo demandé divorcio unilateral de mi cliente, y la otra parte demandó divorcio culposo, declaración de bien familiar, y una serie de prestaciones, y también una compensación económica que era pero gigantesca. Y la contestó dentro del 5.º día, antes al día de la audiencia. Lógicamente, el tribunal, ese mismo día, cuando tuvimos la audiencia, declaró extemporánea la presentación. Es decir, no contestó la demanda de divorcio culposo. En segundo lugar, no pudo, de otra parte, proponer la discusión de sus causales de divorcio culposo, ni mucho menos, no pudo proponer la discusión de la existencia de la compensación económica. Y esa es la oportunidad. No hay más oportunidad que esa. Al contestar la demanda o en la reconvencional. No es que usted puede decir, ¿sabe qué? No, ahora no voy a demandar la compensación económica, sino que lo voy a dejar reservada para después de que se declare determinado. No es factible. En materia matrimonial no es factible. Lo que constituye una rareza es en el acuerdo de unión civil, porque la terminación del acuerdo de unión civil es incausado. Puedo proceder por mutuo acuerdo de las partes o de forma unilateral, pero incluso ni siquiera frente al tribunal. Basta que, por ejemplo, uno de los convivientes civiles concurra al registro civil y deje acta de terminación del acuerdo de unión civil para que sea notificado a la otra parte. Y desde ese instante se entiende terminado el acuerdo de unión civil. Por eso es que la norma es muy particular, porque en esos casos permite a los convivientes civiles poder demandar la compensación económica hasta 6 meses de terminado el acuerdo de unión civil. Situación que no es factible utilizar respecto a la compensación económica que deriva del matrimonio. ¿Por qué? El único momento en que se puede ejercer es el momento de o demandar o al contestar y reconvenir. Tenga esto por favor en consideración porque es usual. Y como les digo, me tocó esto verlo en particular varias veces, pero recuerdo específicamente un caso que fue muy gravoso porque la otra parte se quedó sin demandar la compensación económica. Se quedó sin demandar la compensación económica. Imagínense, y con el cliente ahí mirándole la cara, por un mal trabajo realizado por el abogado y abogada. Porque encima habían contratado un estudio jurídico.
Oiga, pero ¿cómo no cuentan bien los plazos, digo yo? Por eso, para que nunca jamás les llegue a pasar a ustedes, es importante. Cada materia tiene procedimientos particulares que son diferenciados. No son todos lo mismo. Y es muy distinto hablar antes de que dentro de. Eso, para que quede con bastante claridad. ¿Dudas o consultas? ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna duda? Hasta ahora nada, profesor. Fíjese que, a propósito de esto, también les quiero comentar una oportunidad, que es un tip jurídico. ¿Ya? Es un tip que muy pocos conocen, pero que lo quiero compartir con ustedes. A ver, imagínese que usted llegó, la audiencia es el día 29, ¿ya? Y resulta que su cliente le consultó a usted el día martes 26. Y le dice, oiga, ¿sabe que tengo audiencia el día 29? Y es una audiencia de divorcio unilateral, pero ¿sabe que yo quiero demandar divorcio culposo o allanarme? Pero sobre todo, a mí me interesa demandar la compensación económica. Ya está fuera de plazo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Porque si usted dice, mire, ¿sabe qué? Presentemos la demanda nomás por último para que el juez sepa que nosotros hicimos ejercicio del derecho. Ahí usted estaría cometiendo un tremendo error, porque estaría ejerciendo un derecho de forma extemporánea, pero lo está ejerciendo. Una cosa es que usted no ejerza el derecho, y otra cosa es que usted ejerce el derecho de forma extemporánea. ¿Por qué puede ser esto interesante? Porque existe una posibilidad que es una rareza jurídica que permite hacer revivir el plazo solamente para demandar la compensación económica cuando éste no se haya demandado previamente y cuando no se haya hecho uso del derecho a demandar la compensación económica. Ojo con lo que estoy diciendo. No se haya hecho uso del derecho a demandar la compensación económica. Porque el artículo 64 de la Ley de Matrimonio Civil, en su inciso segundo, dice lo siguiente. Si no se solicitare en la demanda la compensación económica, el juez informará a los cónyuges la existencia de este derecho durante la audiencia preparatoria. Entonces, supuesto real. Ya se le pasó el plazo para contestar y para reconvenir. Si usted contesta y reconviene con la compensación económica, el tribunal la va a declarar extemporánea. Y más encima, usted habrá hecho uso de su derecho de forma extemporánea, pero hizo uso. Ojo con eso. Hizo uso de su derecho a pedir una compensación económica, a demandar una compensación económica, pero lo hizo de forma extemporánea, lo hizo mal. Distinto es el caso en que usted no haya hecho uso de ese derecho. Por tanto, ahí, en ese caso, ¿qué le recomiendo yo? Quédese callado. Vaya a la audiencia. Ni siquiera constituya patrocinio, no conteste demanda, no haga nada. Ese día usted va con su cliente al tribunal, en la misma audiencia que le dé patrocinio y poder, y ahí usted le recuerda al juez, oiga, juez, señor juez, recuerda usted que como no se solicitó la compensación económica en la demanda ni una convencional, solicito que usted informe a mi cliente de que tiene el derecho a poder demandar una compensación económica. Y de esa forma, usted revive a un muerto. Usted revive la acción de compensación económica. El juez, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a informar que le asiste este derecho a demandar la compensación económica. Si la parte dice, sí, voy a hacer uso de este derecho, el tribunal suspende la audiencia para que usted la demande. Mire el regalo que le estoy dando el día de hoy. No lo va a encontrar en ningún manual. Esto es pura práctica y experiencia profesional que les transmito a ustedes para que la incorporen en sus conocimientos futuros de tramitación. ¿Bien? ¿Y por qué se permite? Protección del cónyuge más débil, pero sobre todo por un tremendo error legislativo. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de la gran reforma a la Ley de Tribunal de Familia del año 2008, todos los procedimientos ordinarios tenían 3 audiencias. Primero, usted presentaba la demanda y el tribunal fijaba a una audiencia de conciliación. Luego, de efectuada esa audiencia de conciliación, el tribunal fijaba a una audiencia preparatoria y después fijaba una audiencia de juicio. La reforma del año 2008 eliminó la audiencia de
conciliación, conjugándola en una sola ocasión, que es la audiencia preparatoria. Y ahí se generó esta distorsión de plazos, pero se mantuvo en aras de proteger justamente al cónyuge más débil, para que pueda ejecutar y ejercer la acción de compensación económica aun cuando no lo haya demandado. Pero ojo, ese es el presupuesto. No la demande, porque si usted la demanda y esta es extemporánea, usted ejerció el derecho, pero lo hizo de mala forma. Distinto es que usted no lo haya ejercido y le sea informado por el tribunal para que desde ahí usted haga uso, renueva el plazo para poder contestar la compensación económica. Pero ojo, solamente revive la acción de compensación económica. No revive el plazo, para que usted conteste la demanda o demande reconvencionalmente otra causal. No, solamente respecto a la compensación económica, ¿ya? Un pequeño regalo que les quiero hacer el día de hoy. Sigamos adelante por si no tienen más dudas. Antes de esto, entonces veamos cuáles son los fundamentos de la compensación económica. Ustedes también los pueden encontrar en los textos que están en Moodle, pero me gustaría que empezáramos a analizar cuáles son los requisitos de procedencia de esta compensación económica. Y vamos a ver que de los artículos 3 y 61 de la Ley de Matrimonio Civil se desprende que la compensación económica es el derecho que le asiste al cónyuge más débil al momento de la ruptura matrimonial, sea que ésta se haya producido por divorcio o por nulidad del matrimonio, o al conviviente civil, en los casos de nulidad o término unilateral o de mutuo acuerdo de la unión civil, para que se le compense el menoscabo económico sufrido por no haber podido desarrollar total o parcialmente una actividad remunerada como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común. Por lo tanto, antes de pasar a los fundamentos, que lo vamos a analizar a propósito del concepto de menoscabo económico, los requisitos de procedencia son aquellos esenciales para el otorgamiento de este derecho y que, a mi juicio, deben concurrir en forma copulativa, no operan de pleno derecho. Ojo con esa situación, sí. Y además, como resulta lógico, todos ellos deben acreditarse en el juicio con un debido caudal probatorio. Estos requisitos usted lo puede extraer del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil y que también se aplica por expresa disposición normativa del artículo 27 del Acuerdo de Unión Civil. ¿Cuáles son estos, yo diría, 4 requisitos para que proceda la compensación económica? Primero, el término del matrimonio o del acuerdo de unión civil. En segundo lugar, la existencia real y efectiva de un menoscabo económico. En tercero, no haber desarrollado actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o convivencia, o haberlo hecho en menor medida de lo que quería y podía hacerlo. Y finalmente, que exista la dedicación al cuidado de los hijos o del hogar común. Así entonces, las cosas, previo a esto, diríamos que los fundamentos básicos del establecimiento de esta compensación son básicamente el desequilibrio económico que se genera entre los cónyuges y, sin duda, la incorporación del principio de protección del cónyuge más débil. ¿Quién es el cónyuge más débil? El legislador no define. Si nosotros nos vamos a utilizar las encuestas del INE, veremos que, efectivamente, de acuerdo al marco del campo de desempeño laboral, pareciera ser que las mujeres son las que han sufrido permanentemente más este tipo de menoscabo económico, ¿ya? Más allá de que entendamos en qué consiste el ser un cónyuge más débil, ¿ya? El profesor Rodríguez dice que el cónyuge más débil es aquel que se encuentra en una posición económica, psíquica, emocional o fisiológica desmedrada. ¿Bien? Y sin duda, el otro fundamento que tiende a establecer la compensación económica es proteger la pérdida del estatuto protector del matrimonio, que no solamente tiene una valoración ética moral, sino también de carácter económico, ¿ya? Aquí pongo justamente una cita que usted puede encontrar en el texto del profesor Álvaro Vidal, que tributa en el mismo sentido. Luego vamos a ver en qué consiste el menoscabo económico, propiamente tal, y el costo de la oportunidad laboral, porque les quiero adelantar desde ya solamente una visión que me parece que es bastante interesante, porque creo que en materia de derecho a familia, aquí nos encontramos por primera vez frente a una situación en la cual se está indemnizando la pérdida de una chance. Que es muy interesante porque ha tenido un gran nivel de discusión en nuestra doctrina nacional respecto a si es o no indemnizable la pérdida de una chance o no. Usualmente la legislación chilena dice que no es factible que se pueda llegar a indemnizar porque constituye una mera expectativa. Pero aquí no estamos frente a solamente una mera expectativa, sino que aquí efectivamente estamos frente a la pérdida de una chance, que vamos a explicar un poco más adelante. Bien, antes de continuar, Carolina, por favor,
tiene usted la palabra. Sí, profesor, por ejemplo, supongamos ya, yo estoy casada y tengo mi pyme. Y mi pyme me da mensualmente 1 millón de pesos, supongamos. Y después yo me divorcio. Y en la demanda para la compensación económica pongo que yo podría haber ganado 20 millones. ¿Cómo se mide eso para Tiene ver que probarlo. cuánto es? Con Tiene solamente que yo tengo probarlo. que probarlo y ya. Tiene que Ya, probarlo. pues, Y vamos a ver acá, ojo, y eso, usted se me adelantó muy poquitito solamente. Cuando analicemos directamente la pérdida de oportunidad, esta pérdida del costo de oportunidad, hay dos elementos. Quería y podía hacerlo. Hay un elemento subjetivo, pero también un elemento objetivo. Usted tiene que tener que quitar que pudo haberlo hecho y tenía las herramientas para poder haberlo hecho. Por ejemplo, por favor, yo no podría llegar a demandar que yo quería ser astronauta y pude haberme desarrollado como astronauta si no tengo capacitación en aquella área, ¿se da cuenta? Por tanto, siempre habrá que conjugar estos dos elementos, el querer con el poder, elemento subjetivo con el elemento objetivo, y usted va a tener que acreditarlo en el tribunal. Es decir, oiga, ¿sabe qué? Sí, por haberme dedicado, por ejemplo, al cuidado de los hijos del hogar común, solamente pude lograr media jornada, y por la media jornada posiblemente solamente pude ganar 1 millón mensual. En cambio, si no me hubiese dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, posiblemente hubiese trabajado jornada completa, lo que hubiese incrementado mi remuneración. ¿Se da cuenta? Y ahí usted acredita la situación. ¿Y por qué? Porque mire, acá tengo mi título, aquí tengo mi oficio, acá tengo mi función. Y que yo no pude desarrollar porque tenía esta dedicación. Don Carlos, adelante. Sí, profesor, lo que pasa es que con respecto a lo que estaba hablando, entonces, una compensación económica se fijaría algo así como un lucro cesante, porque yo por lo que leí en los textos, por lo menos no vendría a ser lo mismo. No, exactamente, no. Y de hecho la doctrina nacional esta conteste es que lo que se compensa no es un lucro cesante, porque el mismo legislador establece que para determinar, una cosa es cuáles son los requisitos de procedencia de la compensación, y otra cosa distinta son los factores o criterios en los cuales el juez va a tener que determinar cómo se configuró este menoscabo económico para determinar su cuantía. Y si nosotros vamos a ver el artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, vamos a ver que son puros elementos objetivos. Ahora, la real pregunta que les hago yo es que, oiga, ¿y sería factible incorporar el pago de un daño moral producto del menoscabo económico? ¿O incorporar dentro del menoscabo económico un elemento de reparación del daño moral producido, por ejemplo, por una causal ignominiosa de divorcio? Que ese es otro tema. Pero, don Carlos, la doctrina nacional te conteste y sobre todo la jurisprudencia ha dicho, oiga, a esto no es una indemnización de lucro cesante. No lo es. Porque primero que nada, no estamos frente a una acción indemnizatoria, sino que es una institución de carácter sui generis, que solamente compensa el menoscabo producido por las circunstancias que establece el legislador, que son de carácter objetivo. ¿Bien? Sigamos entonces adelante y luego vamos a hacer algunas referencias a las preguntas que hacía también doña Carolina y también usted, don Carlos. Permítame nuevamente retomar el tema. Bueno, vamos a empezar entonces a analizar ahora cuáles son los requisitos y luego vamos a ver entonces en qué consiste este menoscabo económico, que hay diferentes visiones y posiciones. El texto del profesor Álvaro Vidal establece que hay diversas fenomenologías para poder entender cuándo estaremos frente a un menoscabo económico, porque no todos tenemos las mismas situaciones patrimoniales. Pero acá, insisto, no podemos dejar de merecer que personalmente creo, y también así lo han visto otros autores, como por ejemplo el profesor Ramón Domínguez, que justamente la compensación económica estaría generando este pago de una pérdida de una chance, que es el costo de oportunidad laboral, que vamos a revisar un poco más adelante. Bien, veamos entonces cuáles son los requisitos de procedencia de la compensación económica. Solamente la quiero indicar un poco más adelante. ¿Ya? Esto, fíjese, esta discusión ya la hemos tenido, la naturaleza jurídica es la misma, y sí, también lo quiero mencionar un poquito más adelante, que hay un elemento integrador que es el de la equidad. Sobre todo, si usted recuerda el caso que vimos en el semestre, o en la primera parte del curso respecto de las uniones de hecho, aquel caso en que respecto de una pareja, de unos concubinos, la Corte Suprema confirmó la asignación de una indemnización como si hubiese sido una compensación económica, ¿ya? Por una suerte de
consideración en base al principio de equidad. Bien, entonces veamos primeramente cuáles son los requisitos y expliquemos un poco en qué consisten estos requisitos de procedencia de la compensación económica. Primero, término del matrimonio o del acuerdo de unión civil. A ver, este derecho justo nace precisamente cuando termina el matrimonio o el acuerdo de unión civil. En el primer caso, dice relación con la exigencia de que se trate de un juicio de divorcio o de nulidad del matrimonio y como consecuencia, ejecutoriada la sentencia, surge el derecho del cónyuge acreedor para exigir el cumplimiento, en virtud del artículo 61. Y en el segundo caso, que se trate de un juicio de nulidad o de término de acuerdo de unión civil, ya sea de forma unilateral o de común acuerdo, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la propia ley de acuerdo de unión civil. Y fíjense que ello se desprende incluso del propio artículo 60 de la ley de matrimonio civil, que dice que el divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial, ya lo hemos dicho, cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero del capítulo siguiente, es decir, artículo 61 siguiente, que establece la compensación económica. Y justamente aquí comienza la compensación en el artículo 61. Segundo requisito, la existencia real y efectiva de un menoscabo económico. Acá les pido que tomen atención y reafirmen lo que vamos a ver con el texto del profesor Álvaro Vidal. Porque la ley no define qué se entiende por menoscabo económico, se limita solamente a señalar que para determinar la existencia y cuantía se considerarán especialmente los criterios del artículo 62. Incluso, usted va a ver después que el mismo profesor Álvaro Vidal dice que de la historia misma del establecimiento de la ley, de los modelos de derecho comparado, específicamente el español, y que fueron relevantes a la época de la determinación de esta ley, y también opiniones de autores nacionales, aparece entonces que es el desequilibrio o disparidad económica entre los cónyuges tras la terminación del matrimonio para enfrentar sus vidas separadas en el futuro. Y este desequilibrio o disparidad de que se habla se manifiesta en que el cónyuge que se dedicó a la familia durante el matrimonio queda en un plano de desigualdad respecto del que desarrolló una actividad remunerada y que de no mediar la compensación económica empezaría o reharía su vida separada con un pie más atrás sin poder alcanzar un estatus económico adecuado al que tenía durante el matrimonio. ¿Se da cuenta entonces? A eso es que yo hago referencia en cuanto a la pérdida del estatuto protector del matrimonio. En cambio, para el profesor Domínguez, Ramón Domínguez dirá, oye, ¿sabe qué? Este menoscabo económico, derechamente, es una pérdida en cuanto a que no se obtuvo el beneficio económico que habría podido obtenerse si se hubiese trabajado. Se trata entonces más bien de lo que en la teoría del análisis económico del derecho se denomina el costo de oportunidad, es decir, la pérdida de una oportunidad o la pérdida de una chance, ¿ya? Es decir, la atribución de un valor económico a la posibilidad, ¿ya? En cambio, bueno, ahí también tenemos nosotros a Corral Talciani, que dice que más allá de todas las discusiones que se ha propuesto, lo relevante siempre para el juez que pueda conceder el beneficio es la acreditación en el proceso de un menoscabo económico producido por el retiro del estatuto protector del matrimonio derivado del divorcio o la nulidad. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos nosotros consolidar o dejar en síntesis? Sin duda, acá la mayor parte de los autores muestra una fuerte influencia que es proveniente de la propia doctrina española, donde se encontramos estas similitudes, ¿ya? Pero, ojo, acá para determinar su monto. Pero me parece que la compensación en su configuración es bastante diferente y específica, pues solo se refiere al daño generado producto de no haber podido desarrollar una actividad remunerada y no a cualquier tipo de desequilibrio o disparidad económica, que es muy distinto. Eso sí nos puede dar la posibilidad de discusión más adelante si pudiésemos nosotros ejercer una acción diferenciada que tienda a reparar otros perjuicios, como por ejemplo el daño moral producto del divorcio. Y discúlpeme que siempre recuerde esto. Mi tesis de pregrado, cuando recién había salido la ley de matrimonio civil, fue justamente a hablar de la responsabilidad civil derivada del divorcio, a ver si efectivamente se pudiese demandar el daño moral producto de un divorcio culposo, distinto a la compensación económica, ¿ya? Algún día las compartiré con ustedes. Francisca, tiene usted la palabra.
Profesor, de los autores antes señalados de las diferentes posturas respecto al menoscabo, perdón, a la compensación, ¿cuál es la que prima acá en Chile? ¿Qué dice el texto Vidal? Fíjese, vamos a llegar al punto en que no es que una prime sobre otra. El mismo profesor Álvaro Vidal, en su texto que les pasé, dice que hay distintas mire, situaciones que nos llevan a decir que el tribunal no puede estandarizar en qué consiste el menoscabo económico. Porque el menoscabo económico para una persona puede significar, por ejemplo, justamente la pérdida del estatuto protector de la familia, pero para otros será, oiga, el menoscabo económico se me produjo producto de que no tuve oportunidades de acceso al mercado laboral de la forma que quería y podía hacerlo. Le pongo dos ejemplos, donde usted va a ver que por eso que no es sano, o sea, no sería adecuado que nosotros estandarizáramos y dijésemos, esto es menoscabo económico solamente. Primera situación. Creo que se lo comenté hace un tiempo atrás. Imagínense matrimonio. Marido trabaja en una minera importante en el norte de Chile. La mujer siempre se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos. Y desarrolló un cáncer muy violento. Cáncer que tenía tratamiento en virtud de las buenas prestaciones de salud que tenía asociada al contrato de trabajo del marido. ¿Bien? Por tanto, fíjese, el matrimonio ahí efectivamente configura un estatuto jurídico protector incluso de la salud del cónyuge beneficiario. El día de mañana se produce un quiebre en la relación y el marido, después de un tiempo, demanda el divorcio unilateral. Divorcio que, si es acogido, va a significar que cesan todas las obligaciones económicas, más allá de que sí, efectivamente, la mujer pudiese haber demandado o pudiese demandar una compensación económica, incluso millonaria, atendido las necesidades que pueda advertir. Pero, ojo, deja de tener acceso al plan de salud que tenía con el marido, y que era justamente a propósito del contrato laboral del marido. Nos damos cuenta entonces ahí que el menoscabo económico se traduce en la pérdida del estatuto jurídico protector del matrimonio. Pudiese entonces la mujer decir, ¿sabe qué? Yo voy a contestar la demanda y voy a decir que, pese a que efectivamente se cumplen los requisitos del divorcio, yo voy a ver que se rechace el divorcio porque si no, derechamente yo voy a perder el estatuto jurídico protector del matrimonio y me quedaré sin poder acceder a prestaciones de salud que son necesarias. Menoscabo económico orientado a este estatuto protector. Pero segundo, siguiente situación, caso real. Los dos casos son casos reales. Segundo caso real, en el que efectivamente, nuevamente, la mujer demanda el divorcio y demanda la compensación económica. El marido contesta la demanda de divorcio, dice que sí es procedente del divorcio, que están separados hace tanto tiempo, pero que no es procedente la compensación económica porque la mujer ha trabajado. Y justamente en la contestación de en la misma demanda, la mujer dice, no, sí, efectivamente, yo he trabajado, pero solamente pude trabajar durante media jornada, porque durante la otra parte de la jornada yo me dedicaba al cuidado del hogar y de los hijos. Trabajaba, en el caso particular, cuando los hijos estaban en el colegio, ergo, después cuando ellos regresaban a la casa, yo los pasaba a buscar después de mi trabajo y me dedicaba al cuidado del hogar y de los hijos. No estoy diciendo que no pude trabajar, pero ojo, si me produjo un menoscabo económico y el fundamento va a ser justamente la pérdida del costo de oportunidad laboral que yo no pude desarrollar, queriendo, aspecto subjetivo, y pudiendo hacerlo, porque tengo las competencias para poder haberla desarrollado de la mejor forma, pero no pude por el sacrificio a la familia. Por eso es que es muy interesante la propuesta que hace el profesor Álvaro Vidal, que es una realidad, porque los tribunales, a la hora de determinar la existencia del menoscabo económico, deberán revisar las diversas situaciones que configuran los diferentes tipos de menoscabo económico, que no es solamente uno. No sé si con eso queda un poco más claro, Francisca, o la dejo más dubitativa todavía. No, quede clara, al final eso se ve caso a caso. Más que nada. Así es, así es. Doña Carolina, adelante. Profesor, tengo una duda. ¿Qué ocurre si el menoscabo económico le sucede a un hijo? ¿Puede la mamá pedir ese menoscabo? Por ejemplo, tengo yo un hijo que tiene ya 16 años y es, por ejemplo, un tenista. Y ya este es un tenista profesional que gana plata y toda esa plata igual llega al hogar. Pero producto de que ocurre este divorcio, el padre ya no le da, por ejemplo, alimentos. Y producto de esas cosas no tiene raqueta, no tiene utensilio, no puede seguir jugando. ¿Eso lo tiene que ver el hijo? ¿Cómo sería en ese caso? ¿O la madre puede hacerlo?
El menoscabo económico no es transferible ni transmisible en ese sentido. Ya. El menoscabo económico solamente lo puede demandar el que lo haya sufrido. Si el hijo sufre alguna suerte de significación o disminución patrimonial, tiene otras acciones en contra Claro, de que tenga la patria potestad, acción de alimento, pero la compensación económica es una acción que solamente le compete a los cónyuges. a los cónyuges. Ya, profesor, muchas gracias. Solamente a los cónyuges. En el caso que usted propone, si producto de una suerte de dedicación o sacrificio, o que no se pudo desarrollar de la forma que quería, podía hacerlo un desarrollo de un peculio profesional por parte del hijo, bueno, si ve que no le alcanza para subvenir sus necesidades, tendrá que la posibilidad de demandarlo. Si es menor de edad, tendrá que hacerlo por medio de su representante legal, que será en este caso eventualmente la madre, si es que viven conjuntamente, en virtud de lo que establece el artículo 18 de la Ley de Tribunales de Familia. Entonces, esa es una situación que se deberá tramitar por cuerda separada, pero que no dice relación con la compensación económica. Aun cuando, ojo, para la determinación de la cuantía de la compensación económica, el artículo 62 nos da algunas luces de que podemos hacer referencia a ciertas relaciones para con los hijos, pero no son los hijos los que pueden alegar el menoscabo económico. Bien, sigamos adelante someramente. Hay otra mano levantada. Sí. Ah, no. Gracias. Ya, sigamos entonces. Estamos analizando los requisitos. Ya. Porque, insisto, se trata de reparar o resarcir el costo de oportunidad laboral, lo que en este derecho se desprende justamente al incorporar como requisito de procedencia en el artículo 61, justamente el no haber realizado actividad remunerada o haberlo hecho en menor medida de lo que quería y se podía hacer. Y también los mismos criterios que vamos a ver del artículo 62. Por tanto, que estimo que el mismo menoscabo económico comprende cualquier daño de carácter patrimonial o económico derivado de no haber podido realizar una actividad remunerada durante el matrimonio o el acuerdo de unión civil, es decir, que consiste en el costo de oportunidad laboral. Personalmente, esa es una visión que yo creo que es la que tiene mayor asidero, ojo, pero no es la única, ¿vale? No es la única. Siguiente requisito, para que no nos perdamos el análisis. No haber desarrollado actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o el acuerdo de unión civil, o haberlo hecho en menor medida de lo que se podía y quería hacerlo. Y fíjese usted que este requisito le otorga una fisonomía un poco más diversa o distinta a nuestra compensación económica que la que existe en el derecho comparado. Este requisito tiene dos hipótesis distintas. En primer lugar, el juez, al determinar la procedencia de la compensación, deberá verificar si la parte demandante, no realizó actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o el acuerdo de unión civil, de modo tal que si la demandante trabajó durante el matrimonio o la convivencia, no procede a la compensación. Y en segundo lugar, la otra hipótesis, si es que solo trabajó parcialmente. Por tanto, en la segunda hipótesis, quien alegue haber realizado un trabajo parcial o haber desarrollado actividad remunerada o lucrativa en menor medida de lo que podía y quería hacerlo, tendrá la carga de acreditar que tenía las condiciones objetivas, dada la combinación del elemento subjetivo quería y del elemento objetivo de podía que establece el artículo 61. Y por otra parte, no olvidemos que el propio legislador emplea los términos de actividad remunerada o lucrativa, por lo que, ojo, no se restringe o limita a las actividades formales derivadas de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, sino que a cualquier tipo de actividad que implique la generación de recursos económicos o medios económicos. Y en ese sentido, incluso se ha resuelto por la jurisprudencia que el obtener ingresos o rentas de sociedades comerciales implica también una actividad lucrativa. El otro requisito es el de la dedicación al cuidado de los hijos y o a las labores del hogar común. A ver, acá yo creo que existe, al establecer este requisito, un cierto reconocimiento al trabajo realizado en el hogar, ya la dedicación a la familia, ya al cuidado de los hijos, actividad que resulta bastante ardua, sabemos nosotros, y que por el hecho de que no sea remunerada, no es que sea menos importante. A mi juicio, la dedicación al hogar y los hijos representa un enorme esfuerzo y un gran aporte justamente al fortalecimiento de la familia y por ende de la misma sociedad. Aunque estamos conscientes, sí, de que en los tiempos que corren resulta muy difícil que uno de los cónyuges se dedique a las actividades de la casa, ya que las exigencias parecen ir en el sentido en que ambos cónyuges o convivientes civiles trabajen fuera del hogar. Pero tampoco podemos hacer una falacia de la generalización indebida diciendo que esto siempre va a ser así. No, atendámonos a las realidades sociales también. Hay muchos matrimonios en donde hoy día la mujer se ha dedicado y ha sacrificado al cuidado del hogar y de los hijos, posponiendo incluso su faz laboral, ¿ya?
En el caso del matrimonio, justamente es este sacrificio en pro de la familia y la consecuente postergación personal lo que justifica la reparación del daño. Más aún, ojo, si tenemos presente que los cónyuges celebran un contrato de carácter indisoluble y para toda la vida, que representa también la incorporación de ciertos derechos que son indisponibles para las partes durante el matrimonio, como el de alimento, el derecho sucesorio, de seguridad social, que se pierden con la terminación o la disolución del matrimonio. Ahora bien, con respecto al cuidado de los hijos y del hogar común, es indiferente si en esa actividad es asistido por terceros, entiéndase, por ejemplo, servicio doméstico. Y también se ha resuelto por la jurisprudencia que no procede la compensación económica si ambos se dedicaron durante un cierto periodo al cuidado de la prole o de los hijos, generándose en ambos cónyuges prestaciones que se anulan entre sí sin que puedan ser justificativas de alguna compensación. Y por último, también es indiferente si el no desarrollar actividad remunerada por la dedicación a la familia es una decisión voluntaria o impuesta. ¿Ya? Eso entonces, jóvenes, en relación a cuáles son los requisitos de procedencia de la compensación económica. Hemos visto también la oportunidad en que se debe demandar. Respecto del análisis de la jurisprudencia, bueno, esto también era un ejercicio asociado a la sentencia que tenían que leer y no quisieron hacer en la última sesión. Por tanto, nos vamos a quedar carentes de este análisis, pero se lo pongo por si alguno de ustedes tuviese algún interés al respecto de lo que hemos tratado. Ahora bien, nos queda por ver un último elemento, que es cuáles son los criterios de determinación o cuáles son los criterios de fijación de la compensación económica que establece justamente el artículo 62. Pero ya entiendo que son las 11:41 y para no postergar la clase, lo vamos a dejar hasta acá y en la siguiente sesión les voy a dejar una cápsula grabada durante esta semana para que puedan verla después respecto de, uno, los criterios de determinación de la compensación económica y finalmente también los efectos personales y patrimoniales del matrimonio. Con esto entonces, jóvenes, ya hemos terminado Profesor, todo el análisis preliminar. Sí, Francisca, adelante. es que le quería hacer una consulta sobre la mediación. No sé si se la puedo hacer por acá por tema de tiempo o se la hago por interno, Si por gusta, chat. se queda al final de la ¿Bien? sesión y me lo puede consultar. Encantado. ¿Bien? Ah, ya. Bien. Jóvenes, llegamos hasta acá. Con esto ya hemos visto los elementos esenciales de la compensación económica, que es solamente el breve análisis de los criterios de fijación de la compensación. Y con esto después terminamos con los efectos del matrimonio, que son personales y patrimoniales, para pasar a la siguiente unidad que les voy a dejar, que ya está anunciada que va a ser evaluada en el solemne, respecto de los regímenes matrimoniales, específicamente sociedad conyugal. ¿Bien? Jóvenes, sí, voy a quitar un poquito de carga para la segunda prueba. Le voy a sacar el régimen de participación en los gananciarios porque tiene una complejidad que yo quiero abordar de forma particular. ¿Bien? Eso es todo por hoy. Francisca, quedo atento a vuestra consulta final de la clase. Que tengan todos una muy buena jornada. Hasta luego.